Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, el dato que nos traen es que Bolsonaro ganó en 14 estados y Lula en 12. Pero es que no es lo mismo un estado como el estado de Sao Paulo, que tiene niveles de desarrollo económico y de desarrollo social y cultural parecidos a los de cualquier país de Europa, a los estados del Nordeste, que son estados paupérrimos, con una situación social muy difícil, con una situación económica harto compleja. De manera que hay que hacer ese estudio. No simplemente es el dato, que ya pues dice algo, de que Bolsonaro ganó en 14 estados y Lula ganó en 12. Pero ¿cuáles 14 y cuáles 12? ¿Con cuáles niveles de riqueza, de desarrollo económico? ¿En cuáles estados triunfó Bolsonaro y en cuáles estados Lula da Silva? ¿No les parece? Sí, señor. Entendiendo por los datos que estamos revisando en estos momentos de lo que ocurrió en las elecciones, que lugares como Mato Grosso, como Minas Gerais, como Río de Janeiro, y otro, Sao Paulo, ganó Bolsonaro, que son de los que tienen importante PIB per cápita en el Brasil, o sea, estados ricos, quiero decir, o por lo menos económicamente mejor que el resto. No, pero es que Sao Paulo es un estado que tiene el desarrollo que tiene cualquier nación europea, de ese tamaño. Es que ese es un país de dimensiones continentales. Sí, se compara con Rumanía, de hecho, en cuanto a su capacidad económica. Bueno, estudiemos eso con cuidado. Además, no vamos a aventurar juicios sobre estudios que no hemos hecho. Miremos en qué estados triunfó Bolsonaro, en qué estados triunfó Lula da Silva, porque la composición del Parlamento es completamente favorable a Bolsonaro, ¿no? Mire, yo aquí de mar, doctor Fernando, perdón, me les meto la cucharada en este al oído, les tengo una lista de los estados que ha ganado cada uno de los candidatos. Me perdonan nuestros oyentes mi portugués porque a lo mejor no es tan bueno, pero como decía además doctor Fernando, sí, mire, Jair Bolsonaro ganó en Mato Grosso, en Rondônia, en Acre, en Minas Gerais, Minas Gerais es de Lula. Ganó en Mato Grosso. A ver. Minas Gerais es de dónde, ¿no? Sí, es de Lula. Ganó Lula en ese, perdón que yo me equivoqué. Minas Gerais lo ganó Lula. Mato Grosso del Sur, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur, Goiás, Rondônia, Acre, Roraima, muy pegadito a Venezuela, Amapá, Espíritu Santo y Río de Janeiro son de Bolsonaro. Esos son los de Bolsonaro. ¿Dónde ganó Lula, doctor Fernando? En Amazonas, en Pará, en Tocantins, en Minas Gerais, como les acabé de decir, en Bahía, también en Piauí, en Maranhão, en Ceará, en Río Grande del Norte, sí, Ceará, tiene toda razón, tiene ahí una tilde, en Paraíba, en Pernambuco, en Alagoas y en Sergipe. Allí también ganó Lula da Silva. Bueno. No conozco, si me perdonan allí, no sé que Sao Paulo obviamente es uno de los estados más industrializados de Brasil, pero no sé cómo son los otros, doctor Fernando, no lo tengo muy... Bueno,
lo vamos, lo vamos a estudiar, porque aquí no hacemos periodismo improvisado, hacemos periodismo serio, hacemos periodismo de estudio. Luego vamos a estudiar la parte industrializada y la parte donde está la grande agricultura. Brasil es uno de los países agrícolamente, hablando desde el punto de vista agrícola, más desarrollados que hay en el mundo. En varios productos el Brasil es el número 1 o el número 2 de la producción mundial. Tenemos que examinar todo eso para darles noticia cierta de dónde estuvieron los triunfos de Bolsonaro y dónde estuvieron los triunfos de Lula da Silva. Me extraña, Minas Gerais es un departamento, es un estado supremamente rico. Usted dice que allá ganó Lula da Silva, ¿verdad? Sí, señor, con el 50.2% de los votos frente al 49.8% de Bolsonaro. Pero es un estado que ganó Lula da Silva. Prácticamente un empate. Prácticamente un empate. En cambio, Sí, es que en casi todos, doctor Fernando, la diferencia es poca. Si hay una diferencia grande en algunos estados, por ejemplo, en Sao Paulo, Bolsonaro ganó con un 55.27% frente al 44.73% que obtuvo Lula, pero es que en otros la diferencia es de 1 punto, 2 puntos. Está bien interesante el resultado. Y en otros sí hay una gran diferencia, como por ejemplo en el estado de Acre. Esto, imagínese, Bolsonaro ganó con un 70% de los votos frente al 29% de Lula. O sea, sí hay unos en el que la diferencia es muy amplia y otros muy pequeñita. ¿En Acre ganó Bolsonaro? Sí, señor. Ganó Bolsonaro con el 70.3% de los votos en ese estado. Bueno, tendremos que examinar los niveles de riqueza de PIB per cápita de los distintos estados para que lleguemos a conclusiones que le podamos proponer a nuestros oyentes. Para mí se trata de un triunfo pírrico. El Congreso, las dos cámaras están en manos de Bolsonaro, ¿verdad? Sí, señor, entiendo que la mayoría en el Congreso es de los conservadores, de los partidarios de Bolsonaro. Sí, señor, eso sí lo han dicho en todos los medios de comunicación, que tendrá difícil Lula ese tema porque el Congreso va a ser mayoría opositora. Muy bien. El Congreso con mayoría opositora, las zonas industrializadas, las zonas agrícolas más fuertes. Todo eso lo tendremos que estudiar con cuidado, Cindy. No podemos improvisar. Sí, señor. Lo haremos, doctor Fernando, lo haremos. Y en los próximos días tendremos entonces un informe más claro, estado por estado, de los resultados. Bueno, ¿que Lula le habla a Petro sobre sus ideas del petróleo? Es interesante, esta es una declaración que se había dado hacía algunos meses cuando le preguntaron a Lula da Silva qué opinaba de quien se convirtió luego pues, en su par, que es Gustavo Petro, respecto a lo que se piensa del petróleo y las energías no renovables. Pues muy bien, Lula da Silva ha sido categórico en su respuesta. Ha dicho lo siguiente, abro comillas, mira, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera, pero en el caso del Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, esto no es real. Todavía necesitamos petróleo por un tiempo. No puedes simplemente dejar de producir. Es lo que ha dicho Lula da Silva respecto a la pregunta de si él también cree que lo que hay que hacer ahora mismo es cerrar los grifos, de evitar los nuevos yacimientos, la exploración, la explotación de hidrocarburos. Creo que categórico, claro, y muy en contraposición de lo que opina Gustavo Petro, que cree que dejando de explorar y explotar petróleo va a salvar la Amazonía, como lo ha dicho en diferentes intervenciones. Es que Petro no entiende que sus declaraciones producen
produzcan efectos en el mercado. Los producen y vaya si los producen. Estuvimos hablando con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, y nos dejó saber que la situación es muy delicada. La situación en la inversión extranjera, la situación en la producción, en la exploración y la producción de petróleo, es una situación supremamente delicada, difícil, ¿no? De hecho, Lula, que entiende muy bien los fenómenos, hablaba de lo que ocurrió. Él dice, mire, mientras el país tenga energía, no tiene por qué depender de nadie. Y mientras no tenga energía alternativa, pues tampoco tiene que inventarse cosas que no están hechas. Y es apenas elemental. Él puso de ejemplo lo que ocurrió con Alemania, con Angela Merkel, que decidió cerrar las centrales nucleares, pero obviamente ni ella ni nadie contaba que en algún momento iba a haber una guerra de Rusia contra Ucrania. Y hoy, pues Europa depende de la energía de Rusia y lo tiene muy difícil. Por eso está buscando nuevos proveedores en América Latina. De hecho, se habla de Bolivia, Colombia, que pudiera ser uno de esos grandes proveedores que tienen la forma de sacar el carbón por uno de los mares. Simplemente no lo hace porque el presidente Petro cree que el carbón, el petróleo, son tan dañinos como la cocaína. Entonces, él sí lo entiende y dice, no, nosotros mientras no tengamos una real oferta de energías alternativas que puedan reemplazar las existentes de combustibles fósiles, no nos aventuramos a esa tarea de decirle no al petróleo. No nos aventuramos a decirle no al petróleo. Para eso se necesita un audaz como Gustavo Petro, que es capaz de decir cualquier cosa y decir que el petróleo y el carbón son tan tóxicos para el mundo como la cocaína. Eso no lo dice sino Gustavo Petro. Él no entiende muchas cosas, entre otras, como usted lo decía, doctor Fernando, que sus declaraciones provoquen problemas en el mercado, porque la confianza inversionista evidentemente se merma cuando el presidente dice una u otra cosa. Sobre todo que cada vez que habla, cada vez que abren la boca, él o su ministra de Minas, pues lo que hace es espantar la inversión. Escuchemos la semana pasada, así se refería el presidente Petro, porque él dice que ya no puede opinar de política, porque cada vez que opina, entonces sube o baja el dólar, como si fuera mentira. Escuchemos qué fue lo que dijo Petro. Aquí nosotros venimos a plantear un pacto, y alrededor de lo que ha pasado en los entretelones para entregar esta hacienda, podemos encontrar los obstáculos y hablar de ellos de frente. Ahora se ha puesto de moda que el presidente no puede hablar porque el dólar se cae o se dispara. Cuando han dicho que la libertad política queda subsumida por 5 ricos que se les ocurre sacar los dólares del país. ¿Cómo le parece? Ricos, pues? lo dudo. 5 ricos los que están sacando los dólares del país. Eso es lo que dice Gustavo Petro, que no acierta con una. Produce efectos en el mercado, efectos inmediatos. Y esos efectos son el encarecimiento del dólar. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo empezó la semana el dólar? Vale que Cindy o Demar le den una miradita. Ya mismo, hace un momento estaba precisamente revisándolo, arranca o por lo menos lo presentan en los indicadores económicos con tendencia a la baja y lo sitúan en, ya le digo, en 4.819,42 centavos de peso. 4.819 ha bajado, estuvo prácticamente en 5.000 y el precio del dólar ha bajado en Colombia. Vamos a ver, hoy tendríamos la repercusión de la decisión, primero de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, pero además la decisión que tomaron de destituir al doctor Cano de la junta directiva de Ecopetrol. Recordemos que ha puesto a Saúl Catam, un hombre que trabajó con él en la ETB cuando fue alcalde de Bogotá, en el cargo. Vamos a ver qué reacciones o cómo reacciona el mercado ante esa movida del presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Una movida furiosa, inopinada, automática, cuando supo que habían nombrado presidente de la junta directiva y por unanimidad montó en cólera y dijo que eso no podía ser así, que había que destituir a Carlos Gustavo Cano, y lo destituyeron los mismos que lo habían elegido por unanimidad.
yo me pregunto, ¿dónde está el carácter en Colombia? ¿Dónde queda el carácter? Si yo soy miembro de la junta directiva y el dueño de la compañía me desautoriza de la manera como desautorizaron a los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, pues yo renuncio inmediatamente, pero aquí no hay carácter. El carácter es una especie en vía de extinción. De hecho, se conoció de un mensaje que envió a sus más cercanos el doctor Carlos Gustavo Cano, que dice lo siguiente: estimados amigas, amigos, colegas, de nuevo mil gracias por sus generosas manifestaciones de simpatía y felicitación con motivo de mi designación ayer en la mañana por unanimidad de parte de mis compañeros de la Junta Directiva de Ecopetrol como presidente de la misma. Sobre el particular, lamento informarles que al hacerse pública esta decisión de la Junta, el presidente Petro levantó su voz de protesta y desaprobación y a través de varios de sus inmediatos colaboradores le ordenó a los miembros de la Junta afectos a él y también a quienes no lo son adelantar la sesión esta mañana mi destitución como presidente de la Junta tras 24 horas de mi designación como tal. Sometida a la Junta tal acción, en votación dividida se llegó a la determinación inducida por el primer mandatario de removerme de dicha posición sin mediar motivo alguno diferente al de mi comprobada independencia frente al gobierno. Un abrazo cargado de gratitud para todos. Con afecto, Carlos Gustavo. ¿Votación dividida? Yo lo que entendí era que habían votado por unanimidad. No, dividida respecto de la salida. Por eso. O sea, respecto de su salida, ¿no? Pareciera que no había unanimidad en decirle que tenía, en sacarlo pues del cargo al que lo habían acabado de proponer. Eso es lo contrario de lo que han dicho, que fue por unanimidad, que los mismos que votaron por él para presidente de la Junta Directiva votaron por él para destituirlo. Increíble. Pues es lo que dice el pequeño carta o fragmento de carta que todos conocemos. No está la carta completa porque está tanto su encabezado como su final, que conocimos todos a través de las cadenas de WhatsApp donde estamos en los grupos. De hecho, a alguien le pregunté por la autenticidad del mensaje y es una persona que conoce muy bien del sector y me dijo, sí, claro, es auténtico, es él el que ha enviado este mensaje para que conozcamos cuál es la situación. Bueno. Carlos Gustavo Cano fue nombrado un día presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y al día siguiente fue destituido por orden de Gustavo Petro. Qué maravilla de Junta Directiva la que tenemos, ¿no? Qué carácter el de esa gente. Qué carácter el de los directores de Ecopetrol. Virgen Santa y Bendita. Vamos a ver qué efectos tiene eso hoy y lo sabremos en cuanto abran los mercados, a ver cómo se comporta el dólar. El carácter es una especie en vía de extinción. Vamos a ver cómo se comporta. Nombraron presidente de la Junta Directiva a un amigo íntimo de Gustavo Petro, que fue su director en la empresa de teléfonos de Bogotá, el señor Catán, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, muy bien. Vamos a ver, pues, qué es lo que ocurre. Que hubo nueva masacre en Cartago, Valle del Cauca. Sí, señor, se reporta en las últimas horas que este lunes 31 de octubre pues amanece Colombia con esa noticia, una masacre. 4 personas muertas en el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca. Aparentemente salían de una fiesta de Halloween cuando ocurrieron los hechos. Esto ocurrió exactamente en la vía que comunica de Cartago hacia Alcalá. 4 hombres se movilizaban en motocicletas, fueron abordados por quienes los asesinaron, les dispararon a quemarropa, produciendo el hecho. Se cree que los atacantes eran 4 también, que también se movilizaban en motocicleta en el momento en que cometieron la masacre. Hechos que hablan de la paz de la que todos los días conversa el presidente Petro. La paz, ¿no? Cartago, Valle del Cauca, una ciudad tan cercana a mis afectos. Mi madre nació en Cartago. Mi madre es vallecaucana de Cartago, Valle del Cauca, y tiene los recuerdos, o tuvo mientras vivió, los más bellos recuerdos de su niñez
en Cartago. Era un paraíso de convivencia, un paraíso de amor, de afecto. Cartago, Valle del Cauca. Ahora hay masacres en Cartago. Bueno, que Mancuso quiere hablar de paz con Petro. A ver, cuéntenos eso cómo es. Aquí hay que decir las cosas, doctor Fernando, como son. Vea usted, Gustavo Petro ha dicho que él le da segundas oportunidades y en campaña lo decía, que vengan los paramilitares, que vengan los guerrilleros, que venga todo el mundo, vamos a hacer la paz total. Bueno, invitó a Mancuso a que hable de la paz total y Mancuso le respondió. Aquí lo curioso es que cuando otros presidentes, y me refiero por supuesto o a Iván Duque o me refiero al expresidente Uribe, hablaron de paz y de conversaciones con exparamilitares, los trataron de paramilitares y no los bajaron de allí. De hecho, todo el tiempo crearon una narrativa falsa alrededor de que estos eran, o en el caso del expresidente Uribe, era un paramilitar o un auxiliador o un ayudante de los paramilitares. Entonces, cuando el expresidente Uribe logra someter a cerca de 53,000 actores violentos, más de 38,000 o 30,000 fueron paramilitares, los logra desarmar sin entregarles una sola institución. A pesar de todo eso, de haber logrado el proceso de paz más grande de la historia en Colombia, con más de 53,000 desmovilizados, a él lo llaman paramilitar por hablar con los paramilitares para lograr una paz. Pero si lo hace Gustavo Petro, lo llaman hombre de paz. A él sí no le pueden decir paramilitar. Pues le propuso esto al señor Mancuso. Mancuso le respondió en una carta algo extensa, en la que le dice que está listo, que solamente le diga cuál es el paso para seguir, para empezar una conversación con él o con el comisionado de paz o con quien considere para materializar la voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana. De hecho, Mancuso le dice a Petro que no solo está pendiente de la reforma agraria de la que se está hablando, sino que también la reparación a las víctimas y que hay que desmontar nuevos órdenes sociales que hacen parte con los actores del conflicto y que han hecho la guerra o que han estado en el conflicto bajo la mirada cómplice de los gobiernos anteriores. Entonces, pues ya Mancuso se pone a la orden. Vamos a ver ahora qué paso da Gustavo Petro en el sentido de aceptarlo. No sé si como garante o como gestor de paz o qué cosa el señor Salvatore Mancuso. Bueno, muy bien. Noticia que tenemos de última hora. Mancuso está listo para hablar de paz con Petro. Y en un minuto hablaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, de los temas referentes a la salud de los colombianos. Tema bien complicado. Y la ministra no asiste al debate de control político. En un minuto, Andrés Forero estará con nosotros en la hora de la verdad. De energía, por supuesto. Nos llena de energía el café colombiano. No se les olvidó a nuestros amigos a ponernos el café colombiano, que es el más delicioso café que se toma en el mundo. Es el café colombiano. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, gracias a los cafeteros de Colombia, estábamos hablando con ustedes, queridos amigos, al oído. Al oído. 7 de la mañana, 45 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier